todos? Muchas gracias por acompañarnos acá en una nueva edición de Fast Impact. Esta es una serie pensada para impulsar sus carreras en tecnología y esta serie es posible gracias al equipo de voluntarios que conforman Ecuador Intec. Ecuador Intec es una meta comunidad que busca impulsar a las comunidades tecnológicas en Ecuador a través de la colaboración, trabajo en equipo, democratización del conocimiento y en general tenemos muchas iniciativas que queremos compartir con ustedes. Hay muchas ideas también en el ecosistema que definitivamente sería genial implementar, así que este esfuerzo es gracias a nuestros voluntarios y si tienen curiosidad por la comunidad, les invitamos también a echar un vistazo en las redes y unirse también. En esta ocasión tenemos como invitada a Danae Thompson. Ella es ingeniera en computación, también es Junior Data Scientist y en este caso nos va a compartir su experiencia en el proceso de desarrollo e investigación del proyecto Beyond, que en este caso es una plataforma pensada para acompañar a los reclutadores durante el proceso de contratación, e implementa el uso de inteligencia artificial para clasificar y procesar datos y ayudar a la toma de decisiones, pero también implementa elementos humanos. Va a estar muy interesante conocer cómo ellos han logrado el equilibrio entre datos y humanidad en este caso. Así que, sin más preámbulos, presentamos o le damos paso a Danae y que disfrute mucho la charla. Bienvenida, Danae. Muchas gracias, Natalie. Bueno, buenas noches con todos. Es verdad lo que cuenta Natalie, pero me gustaría empezar recalcando que yo no sabía, cuando estaba estudiando ingeniería en computación, yo no sabía qué es lo que quería hacer, hasta un momento en el que participé en un hackathon, y dentro de este hackathon, que era del Google Developer Groups, nos dijeron, utilicen Gemini para esta solución, y ustedes propongan la solución. Entonces, como que esa obligación de utilizar la inteligencia artificial fue lo que me hizo pensar en cómo podría resolver X problema que me estaban planteando. Entonces empecé a investigar y me gustó mucho ese ámbito a tal punto que yo en ese momento dije, quiero ser data scientist y me quiero dedicar más como al área de inteligencia artificial dentro de los datos. Entonces, bueno, este hackathon, lo que me parece que igual Natalie como que me encontró por ese hackathon, en el que propusimos efectivamente procesos de selección, en el que utilizamos Gemini como una herramienta, más no como la estructura que tomaba la decisión. La herramienta consistía en una serie de, claro, utilizamos Gemini para calificar a los postulantes, pero dijimos, esto de calificar a los postulantes no es tan, estamos dejando que la inteligencia artificial haga todo el trabajo cuando sentimos que eso no es natural en el proceso de selección en recursos humanos. En recursos humanos también implica la parte del humano que toma la decisión, que realmente de recursos humanos es psicología. Entonces, la inteligencia artificial no puede actuar como un psicólogo, pero sí puede actuar como una herramienta que haga el trabajo de obrero para que el psicólogo al final tome la decisión. Entonces, en ese punto, dejamos que la inteligencia artificial califica a ciertos postulantes en primera fase, porque este proyecto ha tenido como 3 fases. En primera instancia, Gemini lo que hizo fue calificar a los postulantes y con esa calificación hicimos que, perfecto, esta calificación no es calificación final, vamos a ponerle ponderaciones. Y esas ponderaciones lo debe hacer los de psicología, los de recursos humanos. Entonces, ahí empezamos a combinar un poco el proceso de la inteligencia artificial como herramienta, pero la selección y el proceso es la persona encargada, el ser humano. Y de ahí hemos pasado a la fase 2. En la fase 2, que luego les puedo explicar, aplicamos un poco de minería de datos y dijimos que este proceso de selección debe tener 3 etapas. La etapa de el modelo, que utilizamos Gemini en un momento. Luego dijimos, ¿por qué mejor no entrenamos un modelo de Random Forest, que también es un modelo de inteligencia artificial que utiliza árboles aleatorios de fondo, que, bueno, se lo entrena a tal punto que se adapte a nuestras necesidades. Y con esa cajita negra que creamos, dijimos, ok, podemos hacer que las personas también hagan entrevistas y califiquen y pase por este modelo. Y luego se vaya como segmentando un poco a estas personas a tal punto que
la herramienta lo que haga es ir diciendo, ir clasificando, ¿no? Este sí, este no, en diferentes procesos, que también implica la decisión de la persona encargada. Lo que intentamos hacer es reducir el tiempo de contratación, pero la persona sigue estando en el trabajo y sigue usando la herramienta de inteligencia artificial como herramienta, pero en menos tiempo. Incluso trabajé con una empresa en la que me contaba que le llegaban, como era una empresa de call center, le llegaban alrededor de 200 postulantes para un puesto y que 2, 3 personas de recursos humanos que se pongan a revisar esos 200 currículums era bastante pesado y llevaba mucha carga de trabajo. Por eso dijeron, hola, ¿nos puedes ayudar? Y comenzamos a desarrollar esto de la minería de datos. Hasta ahora no ha salido a producción, pero seguimos en esa etapa de desarrollo. Entonces, no sé si a alguien le gustaría hacer una pregunta, si no, pues continúo con la charla. ¿No? Perfecto. Ya. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? En el proceso de minería de datos, que es como que lo más actual, trabajamos con el marco SFIA. SFIA, en recursos humanos, es un marco en el que uno empieza a segmentar las habilidades blandas con las habilidades técnicas, porque para un proceso de contratación es importantísimo. Antes, lo que más llamaba la atención era cuántos cursos tenías, cuántas certificaciones tenías, quizás incluso el idioma, pero el idioma como que en ese momento antes, así hablo de bastante tiempo atrás, como que decían ya español, pero estamos en Ecuador, entonces español. Pero ahora están empezando a implementar nuevas características y nuevos requisitos a los puestos, y tenemos que acoplarnos a esos requisitos. Eso quiere decir que el modelo de inteligencia artificial que se desarrolle para el proceso de selección tiene que ser un modelo de inteligencia artificial que pueda ser escalable. Es decir, que pueda crecer con el tiempo, que se pueda seguir entrenando con el tiempo y no que se quede con lo que entrenamos ahora en adelante y nunca más se entrena. No. Entonces, este marco SFIA, que capta las habilidades técnicas y las habilidades blandas, se rige mucho el puesto de trabajo que uno esté tratando. Yo para el trabajo de minería de datos, lo que hice fue para un puesto de call center, pero el modelo de inteligencia artificial que se desarrolló no necesariamente puede ser utilizado para una persona que quiere trabajar en ingeniería de computación o para una persona que es mecánica. Para eso tiene que ser diferentes modelos y aquí es donde vamos a la cuarta fase, a la cuarta etapa, que eso ya es como un poquito más de visión que le tengo al proyecto, que es un modelo que pueda hacer, no sé si conocen las funciones en programación, que se le pueda meter cierto parámetro de decir, quiero que el modelo me dé una respuesta para un puesto en específico y yo le mande todos los currículums y me vaya segmentando de poco a poco. ¿Ya? Esa es como una visión a futuro. Aún no sé cómo desarrollarla, pero está ahí, está presente. Entonces, este marco de SFIA lo utilizamos, ¿por qué? Porque cuando uno postula, ¿qué es lo que hace normalmente? Ahora tenemos LinkedIn, pero incluso hasta en LinkedIn nos piden colocar los currículums. Y aquí es un punto en concreto que yo he descubierto con los currículums. Como he visto como, no sé, 20 docenas de currículums, muchas personas le ponen mucho empeño a la presentación y diseño del currículum. Si bien puede ser que para ciertos trabajos en específicos este diseño sea importante. ¿A qué me refiero con esto? Si es un trabajo de diseño, por ejemplo, o un trabajo de creatividad, no sé, y la persona encargada pues dice, quiero ver cómo ha puesto su currículum. Pero si este no es el caso, si es un caso más técnico, es un caso más de ingeniería, yo sugiero mucho que también investigando pues otros procesos de selección, lo que yo hice al menos en este momento fue leer el PDF de manera en programación con librerías en Python y extraer el texto. Eso quiere decir que lo más valioso es el texto y no el diseño. Ya. El diseño puede plantearse como algo bastante llamativo en primera instancia, pero si es un proceso de selección masivo, la persona encargada no va a quedarse viendo tu diseño, quiere ir a lo concreto. Habilidades técnicas y habilidades blandas que lo tienen en la mayoría de los marcos de contratación de personal. Entonces, hacer el currículum lo más como que reducido posible a nivel de diseños y colocar cosas de valor. Las cosas que están como que mejor valoradas son los años de experiencia, las habilidades que uno tiene y más que nada un pequeño resumen, así un súper resumen así como de 4 líneas de qué es lo que quieres y qué es lo que buscas. Porque siempre igual cuando uno va a unas entrevistas uno dice, ¿qué quieres de nosotros? O ¿qué es lo que buscas de nosotros? Por lo general los reclutadores hacen esas preguntas. Entonces, para ahorrarles eso, mejor colocar un pequeño texto.
Es decir, la experiencia, certificaciones, idiomas, está siendo un poco valorado ahora, pero depende mucho del puesto de trabajo, como digo. Lo que me llega a un punto B. El punto B es que los currículums tienen que ser modificados dependiendo del puesto de trabajo al que uno postula. El mismo currículum no puede ser para un puesto de ciencia de datos que para un puesto de, me imagino, desarrollo de software, porque son diferentes destrezas y tú buscas diferentes cosas en diferentes áreas. Puede ser que los dos te sirvan y las dos áreas sean bonitas para ti y tú calces muy bien, pero esto te ahorra mucho en tener que hacer un currículum y en tener que resumirlo mucho con todas tus destrezas generales. No, como que enfocarlo para cada cosa. De esta manera, si el currículum es pasado por un modelo de inteligencia artificial para ser analizado, para un puesto en concreto, si es un puesto de ciencia de datos y tú tienes un currículum de desarrollo de software, es posible que te califique en un rango menor porque no cumples con las expectativas de ciencia de datos. Pero si tienes un currículum destinado a ciencia de datos, es posible que te califique en un ranking mayor. Ok, entonces ahora tengo esto de que extraigo los datos de los PDFs, solamente es el texto que me importa, y con este texto yo sigo trabajando y buscando soluciones que no sean las que les voy a decir ahora, que es, se lo manda a calificar como una inteligencia artificial generativa, un modelo de lenguaje extenso. El modelo de lenguaje extenso es, por ejemplo, GPT, ¿no? A GPT uno le puede pasar un PDF y le puede decir que le dé una calificación. Pero para poder hacer esto, existe algo que se llama ingeniería de prompts. La ingeniería de prompts realmente es cómo le mandas tú tu requerimiento a este modelo de lenguaje extenso, por ejemplo, a ChatGPT. Si yo le envío algo a ChatGPT es y quiero el mismo objetivo que tú tienes, nos van a dar respuestas diferentes. Quizás en el fondo es la misma respuesta, pero la forma en la que está expuesta es muy diferente. Eso se llama ingeniería de prompts. Como que saber qué tipo de estructura de mensaje tienes que enviarle para que te pueda dar la respuesta coherente respecto a lo que uno quiere. Entonces, de esa manera se le manda a calificar a los PDFs, bueno, al texto en este caso, y esto de aquí se lo organiza de alguna otra forma en que me lo den tablas. Esta calificación incluso se le pide que sea respecto al marco de CEFIA que mencioné anteriormente. Ciertas habilidades técnicas del puesto y ciertas habilidades blandas del puesto. En el call center, por ejemplo, se le pedía que atención al cliente sea una de las habilidades técnicas, bueno, más bien blandas y técnicas, ahí se lo dividió, ¿no? Por ejemplo, el nivel de comunicación, una habilidad blanda, se le pidió que lo califique del 1 al 5. Ahí depende mucho de qué es lo que requiera recursos humanos. Ahora, en este punto es muy importante porque pasamos de tener un currículum, un CV en texto bastante subjetivo, a tener una tabla con calificaciones por cada uno de los participantes. ¿Ya? Aquí es donde entra un poco ya más los datos. ¿Por qué? Porque es probable que esta tabla, a pesar que uno le envía a la inteligencia artificial que te califique el 1 al 5, a veces puede ser que se le vaya yo qué sé, un 5 y un punto, ¿no? Entonces tienes una tabla con un 5 y un punto. Si tú, por ejemplo, eso lo pasas a Excel y Excel le pides que haga una autosuma, eso te va a dar error porque el 5 tiene un punto. Y si tiene, bueno, más que un punto puede ser una A, por ejemplo, el 5 y una A. Eso te va a dar error porque existen datos que en ciencia de datos están sucios, ¿ya? Tiene que pasar por un proceso de extracción, transformación y carga, el ETL. En el ETL lo que se hace es una limpieza. Hay veces que para este punto tenemos datos vacíos. Entonces, estos datos vacíos no estoy segura de, bueno, en este caso sí estoy segura de cómo, yo estoy segura de cómo se pueden manejar, pero hay diferentes formas de manejar en datos, ¿no? Uno, si tiene una columna con muchos datos y tienes un par de datos vacíos, se puede tomar, por ejemplo, la mediana de todas las columnas. También, si tienes datos vacíos, como que depende mucho de la decisión que uno le dé, porque si tienes una fila del 80% de vacíos, es mejor eliminar la fila antes que mantenerla, porque te genera ruido en los datos. Ya, pero si tienes solamente una celda vacía, se puede sacar la mediana. Hay otros que en vez de sacar la mediana, se saca el promedio. Y otros que en vez de sacar el promedio, se saca la moda. Depende mucho de cómo quieras manejar tus datos y para esto se entran en términos estadísticos y en términos del lenguaje de programación R, que es el que yo utilizo, ¿ya? Pero en sí depende mucho de lo que uno pues esté buscando. Después de limpiar el proceso de transformación y carga,
nos vamos al proceso del entrenamiento del modelo. En este caso, yo utilicé un modelo de Random Forest. El modelo de Random Forest lo que hace es agarrar diversos árboles aleatorios para buscar como que los parámetros que el modelo necesita. ¿A qué me refiero con los parámetros? Supongamos que tengo una tabla de 5 columnas, que es mi tabla que saqué de los CVs, lo mandé a Gemini para que lo califique, lo limpié y tengo mi tablita, ¿ya? De estos 5 columnas, yo le digo al modelo de Random Forest que empiece a entrenarse. Entonces, agarra 2 y comienza a hacer las combinaciones. Y de las combinaciones va viendo cuál es mejor para decir, yo qué sé, si la puntuación 5 y la puntuación 5 es contratada a la persona. Entonces, y la puntuación 5 y la puntuación 4 es contratada, pero con la puntuación 5 y la puntuación 3 ya no es contratada. Entonces empieza a buscar los patrones de todas las columnas, con, yo qué sé, de 2 columnas, luego con 3 columnas aleatorias, luego con 4 columnas aleatorias, y así. Y este modelo, una vez entrenado, pues ya tiene como que la ecuación matemática para poder utilizarlo con nuevos datos. Este proceso de entrenamiento no necesariamente tiene que ser con Random Forest. Yo lo escogí porque, como dice mi subtítulo, soy junior y estoy como que igual investigando un poco cuáles son las mejores tecnologías. Pero existen otros, como por ejemplo las redes neuronales, que es un poco más pesado, que hace quizás un trabajo mucho mejor que Random Forest. Existen otros modelos, incluso me parece que se pueden utilizar ya modelos preentrenados para ahorrarse esa parte de entrenamiento. Pero como yo quería hacer algo más personalizado, lo hice. Y de allí, una vez que tengo este modelo, lo empecé a probar. Y bueno, ustedes dicen, ya tienes el modelo, ya te puedes ir. No. En las empresas, si tú le presentas al gerente el modelo, él te va a decir, ¿qué hago con esto? Esto no me sirve. Y tú como ingeniero dices, pero lo desarrollé. El gerente te va a decir, ya ahí, esto no me sirve. Entonces, pasamos a la parte de presentación. Hay diferentes herramientas, tenemos Power BI, tenemos el Looker Studio en Google Data, tenemos mucho más, ¿ya? Pero en este caso yo estoy trabajando con estos dos. Power BI, y aquí es donde tú dices, ya, pero tú eres Data Scientist, ¿por qué te vas a ir a la parte analítica de datos, que son igual 2 pilares un poquito diferentes? Porque esto es un proceso en conjunto, incluso yo diría que la parte de minería de datos tuvo que haberlo hecho un ingeniero de datos. O sea, el ingeniero de datos, el científico de datos y el analista de datos trabajan en conjunto con todo este proceso. Entonces, en la parte de presentación tenemos a los dashboards, que los dashboards son, según yo, es como tu parte de ingeniería puede estar perfecta, pero si no sabes cómo presentar la idea y cómo venderla, entonces no has hecho absolutamente nada. En este paso de los dashboards, tenemos que agarrar la mayor cantidad de datos posibles y calcular los KPI. Los KPI son los índices que nos van a decir como que está bien lo que buscamos o está mal lo que buscamos. En este caso, yo hice un dashboard súper sencillo porque lo único que queríamos ver era el proceso de contratación, los rankings de las personas, este es mejor que el de acá, el A es mejor que el C, pero el C es mejor que el B, entonces eso queríamos ver, queríamos analizar. Pero teniendo realmente el puntaje de cada uno en cada una de las categorías, es posible segmentar a tal punto que puedes decir, esta persona de aquí tiene mejor comunicación que la persona que tiene mejor habilidades técnicas. Entonces aquí, en este punto que no hemos metido a ninguna persona de recursos humanos, es donde entra la persona de recursos humanos a tomar decisiones. La inteligencia artificial nos dio una ventaja, pero la persona que termina de tomar la decisión es la persona reclutadora, que empieza a comparar. ¿Qué prefiere? ¿Comunicación sobre habilidades técnicas o habilidades técnicas sobre atención al cliente, por ejemplo? Incluso la persona que está haciendo esto, lo que puede hacer es utilizar existe algo que se llama criterios de toma de decisiones, multicriterios de toma de decisiones, que en inglés, bueno, con las siglas es MCDM. Incluso hay un artículo que por ahí escribí, que ya no va a salir, en el que también estoy aplicando esto, que es más, son ecuaciones matemáticas que uno hace, por ejemplo, en el colegio. Nos enseñaron producto ponderado. El producto ponderado es cuando a una característica A le pones un peso y a una característica B le pones otro peso. Eso puede ser la persona de recursos humanos. Puede decir qué tan importante es una característica sobre otra. Y empieza a tomar decisiones, empieza a hacer las combinaciones y empieza a descartar.
Es posible que ustedes digan, ya, pero ¿de qué me sirve tener todos los valores de 200 candidatos y yo tener que hacerlo igual manual? Bueno, la inteligencia artificial ayuda a reducir a los candidatos, pero eso no quiere decir que nos podemos quedar con 20 candidatos al final, que es mucho más manejable que tener 200 candidatos, que es lo que le pasaba a la empresa a la que me pidió ayuda. Y de esta manera tenemos pues un poco de equilibrio, como dice el título, entre los datos y un poco de equilibrio entre humanidad, que es decir, los recursos humanos que saben cómo manejar esto. Entonces, ¿qué me voy con esto? Con esto, ¿qué aprendo con esto? Con esto aprendo que a pesar que siguen habiendo empresas que hacen el proceso de selección de manera manual, es muy importante saber que poco a poco, incluso las medianas y grandes empresas están tomando el camino de hacer un proceso de selección un poco más con algoritmos y más que nada con inteligencia artificial, que es lo que está mucho más potente en el día de hoy. Por ejemplo, en LinkedIn podemos verlo así sencillo. En LinkedIn, en este caso, existen algoritmos que nos dicen, mira, quizás para este puesto de trabajo puede ser mejor tú. Y te llega la notificación y tú empiezas a revisar y dices, ah, pues sí, se asemeja a lo que estoy buscando. Pero hay otros puestos de trabajo que nos asemejan. ¿Qué es lo que hace LinkedIn de fondo? Es casi lo mismo, ¿no? Lee tu perfil. Como LinkedIn tiene una estructura organizada, que ese es el futuro. El futuro es tener tu perfil organizado. Los CVs es posible que en un futuro sean descartados, porque el CV, aparte del diseño que no nos dice mucho, es el texto que está dentro. Por eso existe LinkedIn y por eso es tan fuerte LinkedIn. El texto que está dentro, que todos tenemos un perfil, todos tenemos una descripción en LinkedIn, todos tenemos nuestros cursos, todos estamos súper estandarizados. Kernel, no sé, ¿tienes una pregunta? Sí, David, justamente iba a preguntar algo. ¿Qué pasaría en el caso de que o sea, un candidato se aproveche justamente de que entienda cómo funciona esto de los ATS y cómo prácticamente un sistema se encarga de filtrar ciertos términos claves para obviamente, hacer match con la oferta de trabajo y comienza a mentir sobre qué ha hecho y qué no ha hecho? Entonces, ahí le está favoreciendo en cierto modo el algoritmo y es Claro, como ¿cómo, claro. cómo se maneja esa situación? O sea, sé que se puede manejar posteriormente cuando ya tengas la entrevista y todo lo demás, Uh -huh. pero eso quiere decir que allí, en esa parte, es como que un punto donde se puede aprovechar y probablemente tengas un spam de un montón de candidatos que realmente no sean lo que espera la empresa y por ende, obviamente, el sistema no sería 100% confiable, por decirlo así. O puede ser que un grupo de, no sé, alguien específicamente comience a spamearte porque dijo, no sé, vamos a joder a esta empresa hoy y vamos a mandar un montón de data falsa. Ya, bueno, en ese caso, lo del spameo, me parece que igual son más reglas como de ciberseguridad, porque eso realmente es una técnica de DOS, como que empiezas a spamear, ya. Entonces, eso es más de seguridad. Pero si estamos hablando de datos, algo que me olvidé de mencionar, y gracias, Carnal, por la pregunta, es que aparte de la ingeniería de prompts, la ingeniería de datos, existe algo que se llama ingeniería de características. Ya, la ingeniería de características, que es muy bonita, la tengo en mi computadora, estoy conectada desde el iPad, lamentablemente. Yo cuando hice ese trabajo, pues trabajé pues, con los datos y cuando tenemos todas las tablas, tenemos todas las columnas, así por llamarlo. Lo que hice fue buscar correlaciones. Claro. Recuerden que igual es muy importante cuando uno entrena un modelo, validar que los datos del modelo con el que estamos entrenando sean verídicos y sean válidos. No vamos a mandar a entrenar con una persona que estaba mintiendo. Solamente para el entrenamiento, no para usarla. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Aquí teníamos, cuando estuve trabajando con los recursos humanos, teníamos como 15 columnas. Y mandar a entrenar un modelo sencillo con 15 columnas es muy pesado. Entonces dijimos, ¿cómo podíamos descartar la cantidad de columnas que en pocas palabras le resumimos a 5 columnas? Ustedes dicen, ¿qué? ¿Pero y los datos? Ya. No. La ingeniería de características lo que hice fue, esas 15 columnas, buscar las correlaciones. Y salió algo chéverísimo. Salió que, por ejemplo, de nuevo pongo el ejemplo de atención al cliente y comunicación. Salió que las personas que tenían alto en atención al cliente tenían alto en comunicación. Entonces, lo que hicimos fue realizar unas ecuaciones matemáticas para que esas dos columnas se formen en una. Entonces, ya no teníamos 15, teníamos 14. Entonces, así fuimos descartando poco a poco. Hicimos también resolución de problemas, había una,
que es muy diferente a resolución de conflictos, que también había otra. Entonces, unimos esas dos columnas más por concepto y ya teníamos menos columnas. Entonces, hay personas que evidentemente pueden mentir, así como pueden mentir en su LinkedIn, pueden mentir en su currículum, pueden mentir incluso cuando hacen ingeniería social, ¿no? Que uno va a buscar el trabajo y se encuentra con el jefe que está al lado tuyo y empiezas a hablar de ti para ver si te quiere contratar, ¿ya? Pueden mentir, la mentira siempre va a estar presente. ¿Y cómo podemos hacer que estos modelos capten la mentira? De esta forma, ¿no? Porque si quizás tú pudiste haber mentido, puede ser que no sepas, puede ser que sí sepas. Y dices, miren, yo soy un 10 en atención al cliente, pero tu currículum demuestra que no eres un 10 en comunicación, porque en comunicación tú puedes poner comunicación 2 puntos 10, ya. Pero lo chévere que se manda es que la inteligencia artificial, aparte de buscar en el texto la puntuación que tú le pongas, busca cómo es redactado. Busca cómo quizás redactaste lo que estás buscando, tu perfil. Busca si tienes, yo qué sé, si tienes errores ortográficos y justo hay una variable que dice literatura, no sé, escritura, ahí le va bajando puntos. Entonces, intenta analizarte por tu perfil, que quizás no eres tú como persona, tú no eres físicamente el que te está analizando, pero sí por un perfil que tú has hecho. Entonces, si tienes 10 en atención al cliente porque mentiste y, no sé, en comunicación te salió un 3, cuando haces ingeniería de características, esa puntuación va a ser baja. Claro, con el tema igual, si la persona conoce estos algoritmos, puede saltarse, sí. Aún en este caso no he encontrado literatura que diga, mentira. Pero por eso es que hay diferentes fases, como tú mismo dijiste, de que ya después de esto viene la entrevista. Y si en la entrevista se dan cuenta que has mentido en el currículum, te descartan y se supone que sube la siguiente persona que está en el ranking, porque al final se hace un ranking, ¿no? La persona de recursos humanos dice, este sí, este no. Y eso. Sí, No sé si... bueno, justamente lo que mencionabas con el tema de spam me refería a que alguien, obviamente de forma malintencionada, puede comenzar a mandar un montón de CVs que esté obviamente con data que sea irrelevante y tratar de forzar a que básicamente el modelo cometa, o sea, sesgos como tal, y probablemente termine, no sé, escogiendo candidatos que, no sé, que sean los peores puntuados porque forzó prácticamente a que eso pasara. No sé si digamos, si me logro explicar. Sí, 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 sí te logras explicar. Es por eso la importancia de estar en un continuo supervisión del modelo. Claro, por eso mencionaba al inicio que el modelo se puede mandar a entrenar y se lo puede dejar ahí. Pero eso puede ocasionar que la persona, en vez de el modelo como que saca la información, la persona, pues como tú mismo estás diciendo, pues haga como que una ingeniería inversa e intente sesgar el modelo de inteligencia artificial. Eso sí es posible y sí me lo enseñaron, así que sí lo he visto. Pero por eso es importante que una empresa esté atento a sus modelos y cómo están trabajando. Por eso también es importante los dashboards, no solamente para los gerentes, sino también para los ingenieros, que van viendo cómo se va comportando y detectarlo a tiempo, más que nada, porque estamos hablando trabajar con personas, es recursos humanos, y que algo, pues, haya un desequilibrio, igual no es tan grave como medicina, pero no debería suceder. Sí. Entonces, Paul. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, me interesó más que todo la parte de cómo tú haces el tratamiento de datos. Dijiste que usas algunas ecuaciones matemáticas y Sí. que, bueno, más o menos, bueno, lo dijiste, o sea, en un nivel muy alto. Bueno, estas ecuaciones se supone es un modelo matemático. Sí, se utiliza el modelo matemático, pero aparte se utiliza una está en inglés, decisión multicriterio, que Ya. la primera fase utilizamos producto ponderado, así como a nivel súper general. Pero la Ok. idea es seguir bajando de nivel y seguir haciéndolo un poco más complejo para que saquen mejores resultados. Claro, y entonces en ese nivel, bueno, tienes algunos parámetros, ¿no? Sí. Todos los parámetros que lo dijiste de manera cualitativa, lo abstraemos matemáticamente Ajá. y lo ponemos ahí. Entonces ahí, bueno, yo dentro de mi carrera, yo hice Ujú. un estudio en el cual podías optimizar ese tipo de modelos matemáticos Ujú. mediante algoritmos de inteligencia colectiva. Oh, ok. Entonces, digamos, tú tenías un input de data
entraba al modelo matemático y tú con estos algoritmos, no sé si has escuchado, PCO, Ujú. de algoritmos genéticos, este tipo Sí. de algoritmos, Ujú. optimizabas esa información para llegar a un objetivo, ¿no? Tener una Sí. función objetiva para minimizar el error y ahí poder optimizar el problema que tú quieras. Entonces, no sé Claro. si se podría adaptar este tipo de herramientas al problema que estás analizando. Claro, sí, por supuesto. Realmente esto es un problema, bueno, es un problema que no es tan nuevo como lo aparenta, pero sí es como que posible innovar y probar cosas. Eso es lo increíble de la investigación. Que incluso con los algoritmos genéticos que mencionaste, es posible acoplarlo de tal manera que uno dice, a ver, vamos a ver cómo funciona. Obviamente hacer las pruebas antes de mandarlo a producción, pero me parece una propuesta increíble. La verdad, la veo súper genial, porque lo que yo estoy haciendo es algo muy superficial en comparación con lo que hay detrás de las matemáticas, detrás de la inteligencia artificial, y de verdad creo que es algo súper chévere. Lo voy a investigar, lo voy a investigar bastante. Sí, sí me gustaría saber más de tu proyecto, más que todo para saber, o sea, de qué, o sea, cómo lo estás realizando Ujú. y, o sea, cómo poderlo optimizar, ¿no? Claro. No sé si, Paul, me puedes escribir como por LinkedIn, porque me parece que se puede sacar algo muy interesante con lo que mencionaste. ¿Estás con tu nombre, Sí, así Dana? tal cual como Ok, está en la presentación. listo. Sí. Ya, Ya, gracias. ya te escribo. Ya, Gracias. de nada. No sé Oh, si alguien más tenga otra pregunta. hola, Hola. ¿cómo estás? Soy David. Bueno, yo también estoy metido en un proyecto de Mm, análisis de reclutamiento a partir de data y de prompt engineering. Y ya. estoy desarrollando un producto parecido. No tanto a la data, sino más bien a la funcionalidad. Entonces, bueno, sí quisiera conversar un poco más, tanto con Paul como contigo, a ver cómo podemos enriquecer esto, porque yo, del otro lado, yo soy psicólogo organizacional, o sea, yo me formé en el mundo Ah, de ok. recursos humanos, pero Sí. después estudié código. Entonces, o sea, yo fui como un proceso a la inversa tuyo. Entonces, claro, me convertí en product owner y todo. Entonces, ahora yo estoy desarrollando ese proyecto y creo que podemos hacer algo mucho más rico para aportar al ecosistema de talento humano, porque me llamó la atención justo el título que decías, cómo humanizamos los procesos a través de facilitar o quitarles estas tareas que son obsoletas, que es mi propósito. Y bueno, también he estado estudiando algo de redes neuronales que me parecieron súper interesantes Ujú. y tengo ahí algunos algoritmos que estoy estudiando. Pero bueno, creo que podemos hacer algo interesante acá. Sí, dale, dale, Paul, lo ¿tú mismo. cómo estás en el LinkedIn? Así, con mi Eh, nombre y mi apellido. ¿Cómo sí, está? si quieren les puedo compartir por el chat el URL de mi LinkedIn para poder Ya. conversar por ese mail. Sí, sí. Perfecto. Me parece Gracias. perfecto. Listo. Muchas gracias. Pero creo que podemos enriquecer más las cosas. Sí, Listo. sí. Muchas gracias por la participación. Me parece bastante interesante que como que hay más personas involucradas en esto, porque son diferentes visiones. Y claro, yo puedo tener una visión, Paul puede tener otra visión, David puede tener otra visión, y si acoplamos los tres, se va a hacer algo súper grande y quizás bastante funcional, más que nada. No sé si alguien más tenga otra pregunta. ¿Aló? Sí, Cristian. ¿Puedo repetir la parte de la recopilación de datos? De pronto no la escuché. Ah, ya, ok. Ya, en esta parte lo que hicimos en recopilar datos es que los datos en realidad nos vienen en currículums, nos vienen en PDF. Claro, sería increíble, es una de las propuestas de tener algo estructurado, ¿no? Una página que me vaya diciendo, me parece que Banco Guayaquil sí la tiene, una página que uno coloque su nombre y empieza como que decir, tal habilidad tienes y empiezas a escribir. Algo bastante estructurado, me parece increíble que Banco Guayaquil lo tenga, porque hace mucho más fácil este proceso. Pero cuando nos vienen los datos no estructurados, que son los currículums, un PDF, algo que lo imprimes y tú empiezas a leerlo, es más complicado tratar los datos. Entonces, lo que se hace, al menos lo que yo hice, fue con una librería de Python, traer, extraer texto. Las imágenes las dejo fuera. Eso igual es importante saber que las imágenes dentro de un currículum no son tan relevantes para estos procesos, porque yo las dejé fuera. Si una persona colocó una imagen, pues poniendo un certificado, por ejemplo, lo dejé fuera. No lo conté. Igual eso está mal. Eso es
quitar información, pero por eso yo digo que es importante tener todo estructurado. ¿Ya? Es en texto, pero el texto no es algo cuantitativo que yo pueda operar o mandar al modelo de inteligencia artificial, porque recordemos que de fondo la inteligencia artificial trabaja con números, trabaja con operaciones, y sería súper importante pues bajar ese nivel para pues estructurar bien los datos más que nada. Entonces el texto no me sirve de mucho. Y yo lo que hice fue utilizar una inteligencia artificial generativa. ¿A qué me refiero? Con modelos de lenguajes extensos. El ChatGPT es un modelo de lenguaje extenso, que en la literatura tú lo encuentras como un LLM, Large Language Model, me parece que es. Entonces yo le dije, ok, mira, tengo este perfil y yo quiero que me puntúes, me califiques a esta persona con este perfil con comunicación entre un rango del 1 al 5. Entonces, yo le mandé una serie de currículums. Hay veces que igual la inteligencia artificial, por la cantidad de tokens que uno le envía y la cuota que uno tiene para los gratuitos, pues hace que sea menos efectivo, pero por eso hay que saber la ingeniería de prompts, que eso es otra cosa. Saber cómo enviarle el texto a estos modelos de lenguaje extensos para que te dé el resultado que tú realmente quieres y no uno que quizás pudiste querer pero no te sirve. Entonces, con esta ingeniería de prompts, hay varios, ¿no? Hay uno que dice que le envíes un ejemplo y luego le dices qué es lo que quieres. Hay otro que dice que le envíes qué es lo que quieres y luego le envíes con un ejemplo. Hay muchos y son muy famosos últimamente por esto de la inteligencia artificial. Entonces, con esto, ingeniería de prompts me dio un resultado y pasé de un CV en PDF a datos estructurados en un Excel, en un dataset, un data frame, en Python, en Pandas. Entonces, con eso ya tengo a las personas representadas por números y no representadas por un PDF. Entonces, ahí extraje los datos. Obviamente, esto de aquí, si se puede elevar, se puede sacar más información con minería de datos de un perfil, por ejemplo, de LinkedIn. O si se va un poquito más al fondo, uno incluso puede, o sea, es que hay muchas cosas que se pueden trabajar aquí, la verdad. Ya. Uno puede hacer algún algoritmo que te busque en Internet y empiece a buscar como que tu reputación en Internet, que igual es algo muy importante porque ahora, hoy en día, lo que se hace, en una reunión una vez que tuve, me contaron que las grandes empresas están buscando a las personas que están en los procesos de reclutamiento, su reputación en Internet, en la dark web, y si ya se quieren ir más abajo, en la deep web. Entonces, si tú tienes algo así que hiciste a tus 20 años y se quedó puesto en el Internet, van a buscar tu reputación y esto va a afectar mucho a tu proceso de selección. Por eso ya son las grandes empresas. ¿Qué pasaría si esto, pues, no, yo qué sé, sacan alguna librería en Internet que tú puedes con un nombre, con tu nombre completo y buscarte todo lo que has hecho en Internet? Sería explotar, porque esto habla mucho de la reputación de las personas y saben que es lo más valioso en estos casos de los procesos de selección. Sería raro reclutar a alguien que estuvo, no sé, que hizo algo malo en el futuro versus a alguien que está todo limpio, ¿no? Y tú quieres ocultar eso que hiciste en el futuro, pero no puedes porque está en Internet. Entonces, minería de datos, ¿qué les puedo decir? El currículum, el CV va a pasar de moda, Internet va a ser tu perfil, entonces tengan mucho cuidado lo que hacen en Internet. Eso también es mi enseñanza de esta charla. Una consulta Sí. respecto a la ponderación de los resultados. ¿Es como que utilizas algún método en específico, por ejemplo, el análisis jerárquico, bueno, metodología HP o Toxis o alguna de esas metodologías, o lo que haces es pasarle digamos, los datos a GPT en este caso y decirle pondéralos? Es decir, como, digamos, en el caso, se habló de un ejemplo específico, para una persona que trabaja en un call center, habrán ciertas cosas que valores más, eh, que, por ejemplo, si vas a contratar a un desarrollador de software o un arquitecto de software. ¿Cómo funciona algo, esa parte de allí? Ya, en este caso me regí mucho con un marco que se llama SFIA, que igual la persona de recursos humanos con la que estaba trabajando me lo enseñó y me dijo, mira, podemos regirnos por esto, y dije, vamos a verlo, ¿ya? Y pues ella más que nada me dio como que las ponderaciones que quería que coloque, porque era para un puesto de call center en su empresa.
Entonces ella sabía pues qué es lo que estaba buscando. Y en este caso lo que hicimos fue mandarle el prompt diciéndole pues exactamente qué es lo que queríamos, ¿no? Por ejemplo, me imagino, comunicación de calificación del 1 al 5. Pero yo también le mencioné, como igual es una persona de recursos humanos que también está adentrándose, así como David, ¿no? En esto de los algoritmos, así está súper enfocada, le mencioné un poco lo de Topsys y yo también he trabajado con números difusos, ¿no? Los números difusos, bueno, más que números difusos, he estado trabajando con expresiones difusas. ¿Qué son estos? Por ejemplo, cuando un ejemplo así súper sencillo del día a día. Uno se levanta y está listo en las mujeres más que nada, en 30 y 40 minutos, porque nos arreglamos, nos encanta vernos bien, ya. Pero un hombre se levanta y siempre están estos memes o estos reels o los TikToks que dicen que alrededor de 5 a 10 minutos ya están listos. Esas son las expresiones difusas. Aproximadamente es una expresión difusa porque dijimos aproximadamente entre 30 y 40 minutos, pero no sabemos si son 29 minutos o son 45 minutos. Entonces, como que tenemos ese rango que a la larga en matemáticas es como un triángulo, que aquí está la mayor probabilidad de que suceda y acá alrededor de este triángulo es como que menos probable que pase, pero puede pasar. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con esto en recursos humanos? ¿Qué pasa si uno, por ejemplo, en comunicación, volvemos al ejemplo de comunicación, te preguntan, a ver, tú dime del 1 al 5 qué tan bueno eres en comunicación. Y tú, y tú en tu cabeza, a ver, mira, yo sé expresarme, entonces puedo ser un 3, pero cuando me toca hablar en público no me gusta, entonces quizás soy un 2, pero yo no siento que soy un 2, siento que soy más, entonces siento que soy entre un 2.5 y un 2.7, pero no sabes qué tanto de 2.5 y 2.7 eres. Ahí hablamos de números difusos. E incluir esto de los números difusos en inteligencia artificial es algo súper pesado, pero también es posible. También estoy trabajando con eso, pero esto ya es más académico en las universidades. Pero es como, esto del proceso de reclutamiento, como es nuevo, tiene diferentes perspectivas que pueden trabajarse y acoplarse para al final, así como la ecuación que describe la física completa en una sola, así también se puede llegar a un modelo que pueda hacer todo esto en el proceso de reclutamiento. Cristian, me parece, o Bastián. Cristian primero, que alzó la mano. Cristian. Bueno, era justamente esa pregunta anterior de la metodología, exactamente. Ya una vez que obtenías el texto, cómo era que se le daba el valor, justamente, digamos, se me ocurría a mí que se enfocaban en la parte o el bloque de experiencia en la hoja de vida, ¿no? Porque supongo que ahí hay mucho valor, en todo caso, o dependiendo también de, bueno, en el caso de un aplicante para desarrollo de software o desarrollo web, la experiencia supongo que es parte importante, pero era justamente esa parte, ¿no? De entre el texto que está allí en la experiencia a darle la ponderación o el puntaje. Claro. Algo O lo sea, dije ahorita, sí. exacto. Gracias. Claro, no es tan sencillo como decir eres un 3, porque aquí es donde entra el equilibrio entre datos y la humanidad. Una persona no es un 3, una persona no es un 5, no, una persona no es una cantidad. Una persona puede ser entre un 3 y un 5, pero qué tanto del uno y qué tanto del otro, pues hay que seguir investigándolo. Pero sí, eso es lo importante de los recursos humanos y más que nada en esta problemática, porque trabajamos con personas, como les dije. Si trabajáramos en matemáticas o trabajáramos en medicina, como que un poco es más importante ser exactos, pero en la selección de recursos humanos trabajamos con personas y nos vamos entre el objetivo y lo subjetivo. Estamos como que en medio de esas dos cosas balanceándonos. Ahora sí, Bastián. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí. Sí. Bueno, primeramente, Danae, felicitarte por esta posición. Te veo bien Gracias. preparada. Ha sido bien informativa, bien lo técnico. Quería consultarte sobre, claro, entiendo esta metodología desde la parte técnica, que veo que la manejas bien, pero ¿cómo tú haces esta bajada directamente hacia, un poco hacia la gente que necesita los datos? O sea la psicóloga laboral, o sea quizás la de recursos humanos, que quizás no tengan esta expertise que podamos tener acá, que puedes tener tú también. ¿Cómo logras también entregarle esta información y poder hacer esta bajada para que ella también pueda ser una herramienta que ella entienda que sea un aporte hacia su trabajo y hacia poder encontrar
colaborador más adecuado a ese puesto. Ya, sí. Dentro de todo este proceso, ya sacando un poco del lado ya lo técnico, como estás mencionando, ya sacamos los datos, tenemos los datos, entrenamos el modelo, tenemos números al final, números. Entonces, esos números no se los pueden mostrar a la reclutadora o al reclutador. Lo que se hizo fue, como mencioné al inicio, un dashboard, ¿no? En el dashboard quizás es un poco más accesible para la reclutadora entenderlo, porque el dashboard empieza a agarrar cosas de los valores de las variables de las personas, nivel de comunicación, experiencia, y lo acopla todo en un solo panel, ¿ya? Igual es importante que la reclutadora pues conozca un poco de los términos, y debería conocerlos porque pues, es parte de la empresa y quiere contratar a alguien en un puesto en específico, de tal manera que empiece a decir, a ver, mira, esta persona tiene bastante en comunicación, pero poco en atención al cliente, pero el modelo de inteligencia artificial me está diciendo que tiene un nivel alto en total. Entonces empieza a ir analizando. Cuando yo trabajé en este marco, más que nada, en este framework, pues yo les mencionaba, ellas me mencionaban, porque eran dos chicas, me mencionaban que ellos estaban trabajando en atención al cliente, quieren contratar a alguien, y cuando hicieron esa contratación, era una contratación masiva de hasta 200 currículums que les llegaban. Y decían, yo tengo que agarrar, descargar el currículum, revisarlo y decir, este sí, este no. Y se me hacen muchas horas de trabajo y una carga bastante pesada. Y realmente el propósito de todo esto era reducir esa carga y esas horas. Entonces, de pasar, me invento, ¿no? 20 horas viendo 100 currículums solamente, pasaron a trabajar solamente con 6 horas de un proceso de contratación, o al menos encontrar hasta el final cuáles querían entrevistar. Y ellas igual, por cada persona, van viendo su dashboard. Es como, no sé, en estas películas que uno aparece pues el holograma, y el holograma empieza a girar y empieza a decir, mira, este equipo hace esto acá. Y es más o menos así, pero un poco menos ficticio, ¿no? Uno dice, a ver, mira, la persona que se llama Bastián Antonio, dice que tiene tanta comunicación, esto acá, entonces empiezan a evaluar un perfil que ya está resumido, bien resumido, en comparación a un currículum. Entonces, el aporte que le damos a los reclutadores es reducir la carga de trabajo y las horas, y resumirle la información de tal punto que pueda tomar una decisión basada en datos y, claro, un poco también su experiencia, su subjetividad, pero en eso. No sé si te queda claro, Bastián. Sí, súper, la verdad. Muchas gracias. Bueno, y bueno, ¿qué más les puedo contar? No sé si además tengo una pregunta. Ya, igual este proceso que les he contado, ¿no? Desde extracción de datos, que no me parece loquísimo lo de la dark web, que lo tengo aquí cada rato. Yo sé que no he hecho nada malo, pero aún igualmente le da curiosidad qué es lo que puede salir. Quizás ahí los videos que uno publicaba cuando quería ser youtuber, pero igual no es nada malo. Y la recopilación de datos, a ver, vamos viendo los puntos importantes de esta charla. El punto importante número 1 es que los currículums es posible que pasen de moda en un futuro, porque ya están haciéndose cosas estructuradas. Pongo ejemplo el Banco Guayaquil, que ya no te pide, a veces te pide subir el currículum, pero es más como un apoyo antes para una decisión, ¿no? Pero te pide rellenar ciertos campos, que son los campos con los que van a trabajar. Ellos se ahorran mucho pasar de PDF a números, que es lo que me tocó hacer a mí. 2, en el currículum, el diseño quizás no es tan importante, más importante es lo que coloques dentro, el texto, ¿ya? 3, importancia de lo que vayan a colocar en internet, porque en el futuro, empresas grandes como, me parece que es Google, aquí ya está haciendo esto, y si no es Google, Microsoft, y si no es Microsoft, es Facebook, que para reclutarte están buscando toda tu información en internet, en la dark web, y si pues eres alguien bien pesado, en la deep web, ¿no? Ese es el punto 2, para armar tu perfil. El punto 4, me parece, porque el 2 ya lo dije, el 3 también. El punto 4 es que se pueden aplicar una gran cantidad de algoritmos, y no solamente entrenamiento de modelos de inteligencia artificiales, algoritmos de limpieza, de extracción y de transformación de datos. Se pueden aplicar, pues, por ejemplo, bueno, un poco más de inteligencia artificial, redes neuronales, se pueden aplicar árboles de decisión. Hay mucho trabajo aquí, la verdad, lo que les estoy diciendo simplemente es la punta del iceberg. No es nada, o sea, mi investigación puede ir mucho más al fondo.
De allí, en estos modelos, se está trabajando con datos, pero son datos demasiado exactos que no reflejan la realidad del mundo, ¿no? La realidad del mundo es que no sabemos un dato en concreto, a menos que estemos trabajando con medicina, con matemáticas y física, datos en concreto, ciencias exactas. Pero en el mundo de pues, reclutamiento, cuando hablamos de personas, las personas no tienen datos exactos, ¿no? No sabemos qué tan empática es una persona, qué tan alegre es una persona, qué tan depresiva puede ser alguien. No le podemos decir, tú eres del 1 al 3, del 1 al 10 eres un 5 en depresión. No, siempre está por rangos. Entonces, la importancia de trabajar con valores difusos dentro de inteligencia artificial es algo que se está investigando, no hay nada en concreto, así que cualquier persona que quiere meterse en este mundo, investiga y ya pone un granito de arena en todo esto de los números difusos. De ahí, también tenemos la parte de visualización de los datos, que entra más analítica de datos, pero es importante, porque la visualización de datos es la conexión entre lo técnico y lo no técnico. Entonces, en la analítica de datos, cómo presentas y cómo cuentas los datos es muy importante. Existe algo que se llama storytelling. Storytelling es como contar un cuento. Lo más chévere de ahora es que las personas quieren presentar estos datos como si se contara un cuento. ¿Por qué? Porque cuando uno le cuenta un cuento, cuando uno ve una película, cuando uno ve una serie, se queda atrapado así y no quiere salirse. Ya, pero si uno le presenta un reporte en Excel, uno se quiere ir corriendo a su casa. Entonces, esa es la importancia del data storytelling. Hay un libro muy famoso que se llama Data Storytelling, que es increíble. Lo he leído súper poco, pero ahora que pues sustento mi tesis, después de eso, me lo quiero leer completo. Y pues eso, pues estar en constante innovación, sacar nuevas cosas, no quedarse con una sola cosa que viene en internet, investigar, proponer y desarrollar. Ese es mi aprendizaje y mi enseñanza del día de hoy. Entonces, no sé si alguien más quiere hablar. Cristian. No, se me pasó, quería Ah. aplaudir. Oh, gracias. Bastián sí está. No, más que todo felicitarte, estupenda la charla, bien informativa. Se nota que hay harto dedicación y tiempo y bien técnico y profesional todo esto. Así que Muchas quizás te contacte gracias. para quizás poder hacer alguna charla, para que me puedas explicar un poco. Ay, muchas gracias. Si quieres, me buscas en LinkedIn también. Sí, lo Y ahí mandé por el podemos chat. hablar. Gracias. Pueden conocer más de Ecuador InTech, pueden visitar su sitio, que está en los mensajes. Sí, muchísimas gracias, René, Gracias, por Natalie. su charla. Yo concuerdo, fue algo muy interesante y más que nada me deja pensando al final cuál es la historia que uno termina contando en su CV. Parece mentira, pero tal vez podríamos resumir buena parte de lo que quizás esta charla resaltar la historia que uno termina contando en su CV y por ende cuánto uno se conoce a sí mismo también. Porque al final la inteligencia artificial también está entrenada para detectar nuestros patrones de personalidad, digamos. O sea, lo que de esa manera. Entonces, ¿cuánto de nosotros mismos realmente conocemos y ponemos finalmente en ese documento? Al final, Claro. ahí también puede ser la respuesta a nuestra búsqueda. Entonces, genial. Aprendimos muchísimo con tu charla. Muchas gracias. Gracias. Y algo que me gustaría pues añadir a lo que estabas mencionando, esta es una de las razones por las que cuando uno quiere sacar la visa a Estados Unidos, en Estados Unidos le piden que coloquen sus redes sociales. Y es porque más allá de lo que tú puedes decir, Estados Unidos lo que hace es buscar tus datos en redes sociales y como que analizar tus patrones y personalidad. Y eso implica mucho en si te dan la visa o no te dan la visa. Claro, esto ya es un nivel extremo que llegan cuando han leído todo tu perfil y dicen, esto aquí me parece algo raro, y luego van a las redes sociales. Pero uno se pregunta, ¿por qué me piden el Instagram? Entonces, esta es una de las razones. Quieren sacar los datos de Internet, como que esta es una... Pero hay otras empresas que pues, buscan en todo el Internet y ya, se van de largo. Pero sí. O sea, se puede decir que las redes sociales son una fuente, mejor dicho, mucho más honesta de nuestros patrones de conducta. Y es el que Es finalmente posible, buscan. sí. Una ventana a nuestra mente. ¡Wow! Increíble. Miren, chicos, en este momento les voy a compartir una encuesta de satisfacción porque, en serio, nos encantaría conocer
su experiencia en esta charla para seguir mejorando, para seguir conociendo cuáles son los temas que les interesan. De Data Science, de lleno, seguiremos por ahí consultando a Anne, consultando a otras personas también. Se pueden formar anuncios muy chéveres acá. Y también queremos compartirles lo que se viene este jueves, de hecho. ¿Me permiten un ratito? Ya hice mi pantalla. Este jueves tendremos a Pablo Cisneros, quien es DevOps Engineer en Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, o el Jet Propulsion Lab de la NASA. Él nos va a contar cómo fue su viaje profesional, digamos, hasta este trabajo que, en palabras de la directora de este departamento, es como que el mejor lugar para las personas que son muy curiosas y que quieren ir más allá del límite para poder conocer aquellas cosas que parecen incluso imposibles de percibir en este mundo. Bueno, entonces la charla se llama Desafía de los Límites, cómo trabajar en una de las mejores compañías del mundo. No se lo pierdan, es este jueves 30 de enero a las 7 de la noche, la entrada es gratis. Y para cerrar, les invitamos a conocer un poco más de Ecuadorite. Pueden escanear el QR, visitar nuestro sitio web. Por mensaje, tal vez nuestros compañeros también les compartieron links para nuestro canal de YouTube, donde podrán ver el reprise de esta charla, podrán repetirlo las veces que necesiten. Tenemos perfil de LinkedIn, tenemos un form para quienes se interesen en ser voluntarios de nuestro grupo, de nuestra comunidad, y muchas otras cosas más que iremos añadiendo con el tiempo. Muchísimas gracias, Anne. Muchísimas gracias a todos los que se unieron, a todos los que nos hicieron sus preguntas. Aprendimos muchísimo y seguro estos espacios seguirán fomentando la democratización del conocimiento y seguiremos mejorando. Y nosotros también por ustedes. Muchísimas gracias. Que tengan buena noche.